El Señor esté con ustedes. Hoy les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús les decía a los discípulos: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a los enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen y oran por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te pide la capa, no le impidas, que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Y al que te lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los demás los traten a ustedes. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo con los que lo aman. Si hacen bien solo a los que le hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselos. Por el contrario les digo, amen a los enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Así la recompensa será grande del Dios Altísimo, porque es bueno con malvados y desagradecidos. Por lo tanto les digo, sean misericordiosos, como el Padre es siempre misericordioso. No juzguen y no sean juzgados. No condenen y no sean condenados. Perdonen y van a ser perdonados. Den y se les dará. Les verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues la medida con que midan, se va a medir a cada uno de ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este año, el año del jubileo y el año de la esperanza, y estamos haciendo lectura del Evangelio de San Lucas. Recordemos cómo el año litúrgico termina con la celebración de Cristo Rey. Es decir, en algo de 2 meses, un poco más, estaremos cerrando este ciclo de este año en la iglesia que corresponde al Evangelio de San Lucas. Iniciaremos el Evangelio de San Mateo para el otro año. En San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 27 al 38, hay una serie de lecciones muy interesantes para la vida. Por eso detengámonos en algunas palabras que nos dice el Evangelio. Lo primero, cuando afirma el relato de San Lucas, que se nos ha dicho, amen a las personas que los aman y odien a ustedes a los que no lo quieren. El Señor propone un estilo distinto, una forma de vida diferente. La naturaleza humana, a veces la condición humana, resulta siendo bastante difícil. Esta naturaleza humana donde todos estamos inscritos y todos los humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos deseos, es inherente a nuestra condición humana esa realidad de lo que es el amor. Pero no podemos desconocer que también hace parte de la condición humana la venganza, la rabia, la ira, el desamor. Todos en la vida, sin ninguna excepción, todos los seres humanos experimentamos lo que es el afecto,
Hasta muy interesante en este mes del amor y la amistad. Hay cosas y hay juegos, hay ciertos momentos en la gente que se reúnen las personas y están celebrando el Día del Amor y la Amistad. Hasta hay que precisar esa palabra de amistad. Y hay que pensar verdaderamente nosotros en la vida, somos capaces de recibir la amistad y somos capaces de ofrecer la amistad y el amor. Parece que a veces eso se vuelve solamente frases. A veces se vuelve frases muy bonitas. Pero cuando un ser humano busca y construye la amistad, hasta la misma palabra de Dios lo dice, el que encuentra un amigo, encuentra siempre un tesoro. La amistad es una gracia. Y algunos afortunadamente podemos decir que tenemos amigos y tenemos personas que son cercanas a nosotros. Porque nosotros necesitamos siempre de las otras personas. Y nuestros amigos no son perfectos. Que cuando un ser humano se anda en la vida buscando un ser humano perfecto, ese estado humano de la perfección del otro no existe. Pero miren que el Evangelio nos dice, seamos capaces de amar, pero seamos capaces de amar muchas veces aquello que nos cuesta amar. El Evangelio es actuar de una manera diferente a como la cultura actúa. Nuestra cultura y nuestras sociedades a lo largo de la vida a veces promueven guerra, violencia, odio, muerte o agresión. Hasta hay que mirar una triste realidad. A veces se educa a las personas para que las personas sean violentas o sean agresivas. ¿Qué hace un papá con un niño que le compra un videojuego para que todo el día esté jugando y jugando violentamente? Hay que darnos cuenta de que lo que el Señor nos invita en este primer momento del Evangelio de San Lucas es que aprendamos a amar. Pero amar significa también ser capaces de actuar en contra de la corriente. Y alguien se podría preguntar, bueno, ¿y cómo yo voy a querer a alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo yo voy a querer a alguien que me ha hecho sufrir? ¿Cómo voy a querer si da oportunidades y me siguen haciendo el mismo mal? Se trata de aprender a no alimentar los odios. Cuidado que uno a veces se envenena solo. Y a veces lo que el ser humano quiere es que un ser humano le tenga bronca al otro, le tenga odio al otro, para uno mismo hacerse daño. En verdad que hay momentos que uno se tiene que distanciar. Me distancio sin odio, sin resentimiento, y hay momentos difíciles en la condición humana, pero yo me alejo prudentemente y silenciosamente. Hay un camino muy bonito para un ser humano que no quiere hacerse daño. Me alejo tranquilo, me voy en silencio, no me cargo de problemas ni de dolores de la gente y trato de vivir una vida con paz y encontrarme conmigo mismo. Por eso lo dice el Evangelio, es muy claro cuando afirma, hagan las cosas diferente a como las personas lo hacen. El problema humano es que el ser humano actúa bajo ese signo de la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Este hace daño, yo también hago daño. Este destruye, yo también destruyo. Este hace mal, yo también hago mal. Mucho cuidado que esa tendencia que el ser humano tiene, que a veces es una tendencia a la agresión consigo mismo, o a la agresión con el otro, resulta afectando nuestra vida y resultamos también afectando la vida también de los otros. Segundo momento, la palabra de Dios dice en una frase que es bien linda, traten a los demás como quieran que los demás los traten a cada uno de ustedes. Fíjense en eso.
es una forma de convivencia, hasta es una norma de urbanidad, de educación, de cultura. Miren que todo ser humano debería pensar en el bienestar de uno. Y miren, uno tendría que quererse mucho. Piensen eso. El amor más grande es por uno mismo, sin ser egoísta ni narcisista. Pero cuando un ser humano se preocupa por quererse a sí mismo, por cuidarse a sí mismo, por estar bien, por darse cuenta que usted se merece estar bien, ¿sí? Hasta el problema de los demás con las otras personas no es con los demás. El problema es con uno mismo. El problema es que uno a veces se encierra. El problema es que hay gente que carga una historia bastante difícil en la vida y por eso hay odio, por eso hay violencia, por eso hay dificultades con los otros. A veces hay gente que espera que alguien se aparezca y el primero que se aparece es el que se gana las dificultades, las insultadas, el maltrato. A veces ni siquiera no nos carguemos de los problemas de los otros. Porque es que el problema del otro es del otro, de él, y él verá también. Por eso, como lo dice la palabra de Dios, sean capaces de tratar a los demás como quieran que los demás los traten a ustedes. Yo respeto y el otro me respeta. Yo quiero, pero también el otro me quiere. No tratemos de estar viviendo el odio, el rencor, la venganza, hasta evitemos hacer proyecciones, ahí está un peligro. Hay gente que vive hablando de los otros y mucho cuidado porque lo que uno habla es lo que uno es, lo que uno esconde o lo que uno reprime o lo que uno deseó ser. Uno no puede juzgar a los otros porque lo que uno juzga en los demás, él está hablando siempre la vida de nosotros. Por eso la sabiduría es también el silencio. Traten a los demás, dice la palabra de Dios, como quieran que los demás los traten a ustedes. Y mire lo que dice Pablo, que es muy lindo. San Pablo dice, sean compasivos. Esa palabra compasión sí que es linda. Compadecer y entender a la gente. Tengan bondad, porque la gente que está buscando el bien para ustedes y el bien para los demás. Mire qué rico que un ser humano entienda que nació para hacer bien. Qué horrible cuando nosotros nos empecinamos en destruir gente, en destruirnos nosotros. Hay seres humanos que hoy son amigos, pero luego se vuelven terriblemente enemigos. Entendamos la bondad de la vida, entendamos lo que es la humildad, la vida sencilla. Es que al final los seres humanos no somos más que nadie. Es que al final todo ser humano tiene sus defectos. No conozco gente perfecta ni la quisiera conocer, no existe. La vida humana es una vida para vivirla con sencillez, como lo dice Pablo, la paciencia, el amor de Dios y el perdón de Dios. Y finalmente, este relato del Evangelio dice, sean misericordiosos como el Padre Celestial es siempre misericordioso. Si algo caracteriza el Evangelio de San Lucas, es que San Lucas es un Evangelio de la misericordia. Este domingo se leerá el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, bastante lindo. Es el capítulo de la misericordia de Dios. El Padre misericordioso, la oveja que se pierde, la moneda que se encuentra, y en todos está lo más lindo. Dios en la vida es un Dios que siempre es misericordioso. Si los humanos entendiéramos lo que dice el Señor, comprendan que lo que yo quiero es misericordia y no sacrificios. Hasta lo dice el mismo Señor, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a las personas pecadores. Promovamos una vida de misericordia. Cuidado con eso, que esas situaciones humanas, es que los humanos somos muy queridos, pero también los humanos somos muy crueles, eso es verdad. Somos gente tan linda,
pero también somos gente a veces tan terribles con los otros, con las platas, con las herencias, con la gente, con los vecinos, con los amigos. Hasta nos encanta cuando alguien se comete un error. Cuando ustedes y yo nos equivocamos, eso ahí mismo nos da madera por todos lados. Pero cuando todos hacemos algo bueno, a veces la gente no valora tanto las cosas buenas que los seres humanos hacen. Fíjese en eso. Qué rico que uno en la vida actuara con esa misma misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que algún día alguien le dice: Señor, no tengo con qué pagarte. Señor, tengo que vender las tierras, así pagaban en la época de Jesús. Señor, tengo que vender el ganado. Señor, tengo que venderme como esclavo. Y le dice: Señor, ten misericordia de mí. A este hombre se le perdonó. Pero este hombre, en que encontró con un trabajador que le debía un poquito, lo maltrató, lo humilló, le sacó en cara todo. Luego el Señor le dice: venga, hermano, usted no tuvo misericordia con el otro, porque yo tuve misericordia con usted. Ahora págueme todo lo que me debe. Ese es Dios. Dios es misericordioso. Y nosotros, en este año de la esperanza, en este año del perdón y la misericordia, sintamos como Dios nos dice: sean misericordiosos, porque el Padre Celestial es siempre misericordioso. Hasta el Señor no le dijo al hijo pródigo: a ver, ¿usted qué hizo? ¿Dónde gastó la herencia que le di? ¿Qué fue los pecados que cometió? Eso no se los preguntó, por Dios. Hasta cuando uno se confiesa, en la confesión el sacerdote no nos hace sufrir, ni tampoco nos tiene que regañar, eso no le toca a nadie, ni uno tampoco tiene que juzgar la vida de ninguna persona. Hasta ustedes y yo en la vida, perdónenme en que les diga, pero uno no tiene que meterse en la vida de nadie, a uno no le importa. Evitemos estar juzgándole la vida a los demás, porque en la vida hay que ser misericordioso, porque Dios es siempre misericordioso. Así sea.